Vamos a iniciar. Buenos días con todos los que se encuentran conectados hoy día a la señal del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Les saluda Cristian Rubio de la Oficina de Comunicaciones. Sean bienvenidos a esta telecapacitación promovida por la Oficina de Comunicaciones en coordinación con la Unidad de Telecapacitación y Referencias del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Le damos la bienvenida a todos los que se encuentran conectados a través de esta señal y a través del Facebook Live, donde venimos transmitiendo esta actividad académica, esta actividad cultural, esta actividad de salud. El tema que hoy vamos a tratar es infección urinaria en la niñez, y nuevamente para participar de esta actividad nos ayuda el doctor Aldo Jiménez Pérez, médico pediatra de la institución, a quien nos recibimos. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Cristian. Buenos días, estimada audiencia. Gracias por compartir con nosotros un programa más. Y el día de hoy, pues, como siempre, vamos a aportar a la educación de los padres, cuidadores de niños, y información, ¿no? Para que puedan tener un respaldo, una información de valor sobre temas de salud en la edad pediátrica. El día de hoy vamos a conversar sobre infección urinaria en la niñez, un tema muy importante porque la infección urinaria, si no es diagnosticada a tiempo y tratada a tiempo adecuadamente, puede traer complicaciones bastante importantes. Muy bien, doctor. Adelante, doctor, con la ponencia. Muy bien. Cristian, ¿me puedes confirmar si se oye? Sí, todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Adelante, doctor. Muy bien. Entonces vamos a conversar sobre infección urinaria en la niñez y vamos a dar algunos tips que deben conocer los padres y cuidadores sobre esta enfermedad infecciosa que muchas veces pasa desapercibida y muchas veces no es tomada con la importancia debida. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es una infección urinaria. La infección urinaria es o consiste en la presencia de gérmenes en la vía urinaria. Los gérmenes pueden ser generalmente bacterias. En poquísimos casos podría ser un virus, podría ser inclusive hongos, pero son casos especiales, ¿no? Por ejemplo, niños que tienen algún tipo de inmunosupresión. Entonces, estos gérmenes, estas bacterias, van a ingresar por la uretra. La uretra es el conducto que, por donde sale la orina al exterior y que sale de la vejiga. Entonces, las bacterias primero van a colonizar, van a crecer, van a invadir esa zona de la uretra, y conforme pase el tiempo, puede pasar horas, puede pasar días, estos gérmenes van a ascender por la uretra y van a ingresar a la vejiga. Y luego, conforme pase el tiempo también, pueden ascender hacia los riñones. Como pueden ver en este esquema, del lado izquierdo, todo esto constituye la vía urinaria. Es todo un sistema, el sistema urinario, donde hay órganos como los riñones y algunas estructuras por donde la orina va a descender y se va a excretar del cuerpo humano. Entonces, ese es el orden que sigue una infección urinaria. Primero la uretra, luego avanza hacia la vejiga y posteriormente puede ascender por estos conductos que se llaman uréteres hacia los riñones. Mientras más ascienda, o más rápido ascienda, o más rápido comprometa los riñones, la infección va a ser más severa. Y como vamos a ver más adelante, nosotros vamos a poder diferenciar, ¿no? Cuando es severa o cuando es complicada una infección y cuando no es complicada. Pero hay que tener en cuenta esta referencia del aparato urinario,
porque sobre todo en niños tiene vital importancia. ¿Y cuáles son los signos de una infección urinaria? Los signos van a depender, como hemos visto, de dónde o en ese momento dónde se ubique la infección. Si la infección está en la uretra, en la vejiga solamente, puede producir lo que llamamos disuria. ¿Qué es disuria? Disuria es el dolor al miccionar, al orinar. Ustedes han visto que a veces, en algún momento, algunos niños se quejan de dolor o lloran cuando orinan. Eso va a depender de la edad, ¿no? Hay niños pequeñitos que no expresan dolor o lo pueden expresar solamente con el llanto y cada vez que sale la orina van a llorar. Los más grandecitos pueden decir que les duele. A eso se llama disuria, es el dolor al orinar, al miccionar. Otro síntoma es la polaquiuria. ¿Qué es polaquiuria? La polaquiuria son esas orinas o esas micciones frecuentes, pero en poca cantidad. No termina de orinar porque le duele y corta la micción. Entonces, esas orinas pequeñitas que vienen con molestias se llama polaquiuria. Otro aspecto que nosotros podemos apreciar es la turbidez. ¿Qué es la turbidez? La turbidez es esa orina que es media oscura, media turbia, media sucia, y que muchas veces también se asocia a mal olor. Y es un olor generalmente penetrante, ¿no? Se dice penetrante porque uno ni bien se acerca, lo siente muy, muy, muy fuerte por la nariz. Entonces, estos síntomas que hemos descrito ahorita son básicamente de la vía urinaria baja, es decir, cuando la uretra y la vejiga están inflamadas por la infección que están sufriendo en ese momento. Pero también existen otros síntomas y que en algún momento pueden indicar que esta infección se está complicando. Recuerden que habíamos comentado al principio que la infección empieza en la uretra, luego sube a la vejiga, luego se va hacia los riñones. Entonces, conforme va ascendiendo, esta infección urinaria se puede ir complicando. Y muchas veces, sobre todo en los niños, en las niñas más que nada, el dolor de la barriguita es muy frecuente y el dolor de espalda también, pero sobre todo cuando este tipo de infecciones son complicadas. Y vamos a aprender que una infección urinaria complicada se dice cuando la infección ya llegó a los riñoncitos. Y cuando llega a los riñoncitos, como vamos a ver más adelante, es bastante, bastante peligroso. Entonces quedamos en que sí, puede haber dolor de barriguita, puede haber dolor de espalda en algunos casos, pero generalmente esto puede indicar una infección más complicada o severa. A veces a los niños les puede doler también la parte baja del abdomen, es decir, la parte cerca a la pelvis cuando tienen una infección urinaria. Y eso generalmente es porque es un reflejo de la vejiga o la uretra que están inflamadas. ¿Qué podemos decir de la fiebre? ¿Puede haber fiebre o no en las infecciones urinarias? Por supuesto que sí. La fiebre no necesariamente nos va a indicar una infección urinaria complicada, pero sí, cuando es muy persistente, sobre todo cuando la fiebre aparece en el contexto de una infección urinaria en niños muy pequeñitos, o niños que tengan, por ejemplo, alguna malformación congénita o algún tipo de problemas en sus defensas, esta fiebre puede indicar de que esta infección urinaria se está complicando. ¿Y cómo vamos a diferenciar eso? Eso va a depender de la evaluación que el médico pediatra haga en ese momento. Pero sí, la fiebre puede acompañar las infecciones urinarias, pero hay que considerar que si el niño, mientras más pequeñito es, la fiebre puede ser un indicador de una infección urinaria complicada. ¿Por qué ocurren las infecciones urinarias? Hay varias causas, pero más que causas, vamos a hablar de factores de riesgo, es decir, algunas circunstancias en las cuales, si estas ocurren muchas veces, frecuentemente, puedan ocasionar una infección urinaria. Las más comunes son las que vamos a mencionar a continuación.
alteración en el hábito al miccionar o defecar. Esta es una causa bastante importante de infección urinaria, sobre todo en las mujercitas. ¿A qué me refiero? A veces hay, digamos, la tendencia o el hábito de no orinar completamente, o también de no defecar completamente, o también hay el hábito de, digamos, aguantar la orina y aguantar defecar. ¿Esto dónde se ve generalmente? En niños que están entrenándose para ir al inodoro, lo que en inglés ustedes lo pueden encontrar en la literatura como toilet training. Este es un periodo en el cual el niño usualmente va dejando el pañalito, el niño o la niña va dejando el pañalito y se va entrenando para ir al inodoro, ¿no? Entonces, en ese cambio, hay, existen estas, digamos, hábitos que pueden generarse de no orinar completamente, no defecar completamente, aguantarse mucho tiempo para miccionar, por temor o por cualquier otra causa, igualmente al defecar. Pero recordemos que no solamente ocurre en esta etapa, también ocurre en la etapa de colegio. Cuando ingresan al colegio muchas veces ya tienen que aguantar la orina mucho tiempo, no les da mucho tiempo de hacerse una buena higiene al entrar al inodoro, entonces eso constituye un factor de riesgo. Ya hemos comentado que la higiene inadecuada también puede ser un factor de riesgo para producir infecciones urinarias. Las niñas deben aprender o deben ser educadas para saber limpiarse bien de adelante hacia atrás, por ejemplo, porque si lo hacemos de atrás hacia adelante, estamos llevando los gérmenes que están en el margen del ano, del anito, hacia la parte genital. Y es ahí donde se puede generar gran cantidad de bacterias y estas pueden subir a la vejiga y en algún momento producir alguna complicación. Y otro aspecto que va de la mano con lo antes mencionado es el flujo vaginal constante. Ustedes sabrán de repente o conocen de repente o les ha sucedido que su hijito o algún conocido o niña, en este caso, tiene flujo vaginal constante y es una consulta frecuente también en pediatría. La mayoría de flujos, esa secreción que sale de la vaginita en las niñas, es producida por calor, el tipo de ropa que tienen, bastante ejercicio, sudan mucho, entonces cuando no hay una buena higiene de esa zona se produce flujo vaginal, que es como una defensa, ¿no? De esa zona para no verse, para que la mucosa de los labios mayores, de la vagina, no sean irritados. Entonces, cuando este flujo es constante, va a producir, digamos, un medio donde las bacterias pueden crecer fácilmente y eso pueda, a la larga, producir una infección urinaria. Y estas tres que he mencionado hace un momento, generalmente, habitualmente, se notan en los niños más pequeñitos que están aprendiendo a ir al baño, que están en la etapa escolar. En la adolescencia, el inicio de la actividad sexual, mientras más temprano es, trae más riesgo a presentar infecciones urinarias, así como las malformaciones genitales que pueda presentarse tanto en varoncitos como en mujeres. Puede haber alguna malformación del riñón, alguna malformación de la uretra, alguna malformación de la vejiga, que no sabemos que existe, y que eso es un factor de riesgo para en el futuro de repente hacer en algún momento una infección urinaria. Vuelvo a mencionar que estas tres primeras causas son bastante frecuentes en los niños pequeñitos que están aprendiendo a ir al baño o en la etapa, o están iniciando su etapa escolar. Solo para que conozcamos un poco más de la anatomía, sobre todo en las mujercitas, sabemos que el ano está bien cerca a la región genital. La región genital integra el aparato genital, que es la vaginita en las mujeres, y la uretra, que está muy próxima a esta, y por lo tanto, esa vecindad que existe entre el ano y esas estructuras puede hacer, por los factores de riesgo ya mencionados, que las bacterias que existen aquí en el colon y en el ano crezcan y invadan esta zona y puedan producir una infección urinaria.
La bacteria que más frecuentemente causa infección urinaria se llama Escherichia coli. Y eso lo van a ver ustedes cuando obtienen los resultados de orina y el médico se los explica. Y probablemente muchos de ustedes ya lo han leído o el médico les ha informado que esta bacteria fue la causante en algún momento de la infección urinaria de su hijo o hija. No vamos a dejar de mencionar tres aspectos importantes que también predisponen a la infección urinaria, sobre todo en niñas. Uno es la parasitosis. La parasitosis más frecuente que tenemos aquí en nuestro medio son los oxuros. Mientras más cantidad de oxuros exista, más cantidad de bacterias asociadas a esta puede haber, y por vecindad, como hemos discutido, puedan producir crecimiento de gérmenes en la zona urinaria y producir una infección urinaria. Y el otro aspecto que ya lo mencioné, pero lo voy a volver a recalcar, es la retención de orina, la retención de heces y también el estreñimiento, que nosotros lo denominamos constipación. El estreñimiento es una causa bien importante de infección urinaria, sobre todo cuando es crónico. Mientras estas causas no se resuelvan y existan, la probabilidad de que vuelva a tener infecciones urinarias repetidas es bien alta. En los niños también, muchas veces, el prepucio, que es bastante estrecho, no permite una higiene adecuada del glande porque no se retrae, no se puede visualizar bien el glande, no se puede hacer una buena higiene. Y en algunos niños que están predispuestos, esto podría producir colonización o crecimiento de bacterias en la uretra y finalmente una infección urinaria. Otro diagnóstico, otro aspecto importante que nosotros consideramos cuando existe infección urinaria es lo que se llama reflujo vésico-ureteral. ¿En qué consiste el reflujo vésico-ureteral? ¿Qué es el reflujo vésico-ureteral? Lo vamos a entender con estos dos gráficos. Normalmente, como hemos visto en el gráfico que les mostré al inicio, a la vejiga llegan dos tubitos provenientes de los riñones, que se llaman uréteres. Normalmente, cuando la orina que se produce por gotitas pasan a la vejiga, se quedan en la vejiga y no regresan por estos tubitos, que son los uréteres, a los riñones, porque aquí existe unos músculos pequeñitos especializados para evitar que eso ocurra. Pero en algunas circunstancias, por X motivos, puede ser una malformación congénita o mucha presión en la vejiga o mucha tendencia a aguantar la orina o a retener mucha orina en la vejiga, esos musculitos se van a debilitar y van a permitir que la orina que está presente en la vejiga vuelva hacia los riñones por esos tubitos. Entonces, la existencia de orina constante en estas zonas donde no debería existir puede en algún momento ser un caldo de cultivo o un medio de cultivo para que las bacterias que ingresan en algún momento a la vejiga puedan ascender rápidamente a los riñones y producir infecciones urinarias complicadas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una infección urinaria? Examinando la orina con medios especializados en laboratorio. Utilizamos tiras reactivas, como las que ven aquí, que son unas tiritas de color que nos van a indicar qué sustancias tiene la orina, cómo está la acidez de la orina. También utilizamos el microscopio para ver si hay bacterias, no hay bacterias, si hay sangrado, no hay sangrado, y una serie de dispositivos o equipo de laboratorio especializado para obtener los resultados de la orina que se lleve a la muestra. Tenemos dos tipos de resultados: el examen completo de orina y el urocultivo, que muchas veces más de uno de la audiencia habrá tenido oportunidad de revisar cuando su hijo o su hija tenían sospecha de infección urinaria.
Aquí les muestro rápidamente, al lado izquierdo, los resultados de un examen de orina y al lado derecho, el urocultivo o cultivo de orina. Ustedes van a ver que son varios datos, ¿no? A veces confunde verlos, pero sí es importante que ustedes entiendan algunos aspectos como padres de familia. En el urocultivo siempre se va a informar qué tipo de bacteria es la causante de la infección urinaria. Muchas veces no se encuentra. El hecho de no encontrar una bacteria no significa que no tenga una infección urinaria. Nosotros nos valemos más de los síntomas que tiene y probablemente del examen completo de orina que se le haya hecho al inicio. Pero en el urocultivo se debe informar el tipo de bacteria que ocasiona la infección urinaria. Y también abajo ven una lista a veces bastante extensa, de medicamentos y al costado unas palabritas que dicen sensible o resistente. Y en algunos casos dice intermedio. ¿Esto qué significa? Nos ayuda a orientarnos a qué tipo de medicamento esta bacteria que se ha encontrado es sensible, es decir, cuál puede utilizar con toda confianza para que haga efecto el tratamiento. Lógicamente, las que tienen resistencia quiere decir que es un medicamento que probablemente, si yo lo use, no va a hacer efecto en el tratamiento. Ahora, ¿cómo se toma una muestra de orina? Lo ideal es tomarla con el chorro de orina. ¿Qué significa esto? Que cuando el niño o la niña orina, ese chorrito que sale debe ser atrapado en un frasquito. Cuando es un niño grande, digamos 8 años, 9 años, 10 años, tranquilamente se le puede decir orina en el frasquito. Va a orinar en el frasquito. Lógicamente el frasquito tiene que ser especial, ¿no? Es un frasquito que está limpio, que esté estéril, para que puedan recolectar la orina. Pero si se trata de un lactante, por ejemplo, de 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, no puede coordinar él mismo o ella misma la capacidad para poder orinar directamente en el frasquito. Muchas veces se puede lograr con ayuda del papá o algún cuidador o el mismo médico, la enfermera que está en emergencia, pero la gran mayoría de veces cuando son muy pequeñitos, el coger la orina directamente en el frasquito no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos estos dispositivos que son unas bolsitas especiales que se pegan con un pegamento especial a la piel de la zona genital para que, sobre todo las niñas, puedan orinar en la bolsita. Si es varoncito, también se coloca, rodeando el penecito, se coloca la bolsita para recolectar la orina. Luego de haber recolectado la orina en esta bolsita, se lleva al laboratorio, ellos se encargan de extraer la orina de la bolsita y analizarla. ¿Cuál es el riesgo o el problema de este método de recolectar con bolsa? Como habrán podido apreciar al principio, la vecindad que tiene el ano con la región genital, sobre todo en mujeres, hace que esta zona constantemente esté llena de bacterias. Y si yo recolecto la orina con la bolsita, hay alta probabilidad de que en el examen que yo le haga o que le hagan en el laboratorio existan bacterias. Y esto me puede confundir, porque esas bacterias no necesariamente son por una infección urinaria, sino pueden ser porque solamente se ha contaminado. En esos casos, lo que recomendamos es que la muestra a esta edad de menores, sobre todo de 2 años, o que no han dejado el pañalito todavía, la muestra se tome con una sonda, una sondita que ingresa por la uretra hasta la vejiga, son unos centímetros nada más que va a ingresar, y nosotros podemos extraer la orina en un frasquito estéril. Lógicamente, este es un procedimiento que nosotros lo hacemos frecuentemente, nos aseguramos de que sea rápido, no tenga dolor, no tenga molestias, y eso es todo lo que se hace para obtener una muestra de calidad en esta edad. ¿Cuáles son las complicaciones de una infección urinaria? La complicación más temida de la infección urinaria es que los riñones sean infectados.
como hemos visto al principio, en el grafiquito que teníamos, la infección urinaria empieza en la uretra, en la parte baja, se va o asciende a la vejiga, y de ahí asciende por los uréteres hasta los riñones. Cuando llega a los riñones, como pueden ver en este gráfico de la derecha, en comparación al de la izquierda, hay zonas que se van a inflamar, como las que están en rojo. Hay zonas que pueden complicarse y llenarse de pus, como la que pueden ver aquí en amarillo. ¿Y qué sucede cuando un órgano está inflamado, está infectado? No va a funcionar bien, probablemente en ese momento. Si yo le doy tratamiento, esto puede mejorar, pero ¿cuál es la complicación que puede suceder? Que estas zonas que se han inflamado, que se han infectado, que se han llenado de pus en los riñones, cuando la infección ya termina, estas zonas van a quedar como una cicatriz. Es como una herida en la piel. Cuando me hago una herida en la piel, pasa unos días y luego que deja una cicatriz. Y esa zona de la piel queda normal, definitivamente no queda normal, queda como una raya. Y esa zona de la piel tan pequeñita, uno con microscopio puede ver que no funciona bien, no se estira bien, por ejemplo. Y en los riñones pasaría lo mismo. Las zonas que se han inflamado, que se han infectado, que se han llenado de pus, cuando pase la infección, ¿qué va a suceder? Se van a formar como unas cicatrices. Entonces el riñón se va a hacer así, como este gráfico de acá, como una papa, como una papita. Esos huequitos que ustedes ven son zonas de cicatrización. Esas zonas que han cicatrizado en el riñón no van a poder funcionar bien el resto de su vida. No van a poder filtrar bien la orina, no van a poder cumplir su función adecuadamente. Y finalmente, ese riñón que queda dañado no va a crecer adecuadamente, va a ser un riñón pequeño. Entonces entendemos que mientras más pequeño sea el niño y la infección urinaria sea más complicada, hay más riesgo de que este riñoncito no crezca y le pueda traer consecuencias importantes después a largo plazo. Cuando el riñón se infecta, mientras más pequeñito es el niño, hay riesgo de que pueda producirse lo que nosotros llamamos sepsis. ¿Y qué es la sepsis? La sepsis es una infección generalizada de todo el cuerpo, no solamente del riñón, sino que el riñón va a pasar por la sangre y se va a expandir por todo el cuerpecito del niño. A eso se llama sepsis y puede ser grave y puede ser mortal. Eso se puede desarrollar en horas o algunos días. Es por eso la importancia de diagnosticar adecuadamente y tratar oportunamente una infección urinaria. Y si tiene que hospitalizarse, se tendrá que hospitalizar. Si la infección pasara y el riñón no produce una sepsis, no se produce una sepsis consecuencia de la infección urinaria y el riñón queda con una cicatriz, cuando pasen algunos años puede producir dos complicaciones importantes: la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. La hipertensión arterial, ¿qué significa? Los riñones, en parte, por la cantidad de sangre que regulan, por la cantidad de sangre con las que trabaja, cuando no funciona bien, pueden producir presión alta en los niños, años después. Eso puede suceder años después. Cuando se investiga la causa de la hipertensión, nos damos cuenta de que ese niño tuvo varias infecciones urinarias complicadas, sobre todo que comprometieron los riñones. Y otro es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal quiere decir que ese riñón no va a funcionar bien. Si no funciona bien, no puede depurar la sangre, no puede trabajar con muchas sustancias que el cuerpo necesita expulsar, porque en algunos casos podría llegar incluso a necesitar lo que denominamos diálisis. Claro, pasando antes por muchos tratamientos bastante complicados, ¿no? Entonces, vamos a entender de que una complicación aguda, o sea, que se puede dar en algunas horas o algunos días, es la sepsis, y complicaciones que se pueden dar a largo plazo, pueden ser en años, son dos: la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. ¿Cuál es el tratamiento adecuado de una infección urinaria? Esto va a depender de la edad del niño, va a depender de qué tan grave es la infección.
y según eso nosotros vamos a decidir si le damos tratamiento vía oral, puede ser jarabito, puede ser pastillas, o vía parenteral. Parenteral puede ser vía intramuscular, o sea, inyecciones en los músculos, en la nalga sobre todo, o vía endovenosa, es decir, por la vena. La decisión de hospitalizar o no va a depender también de la gravedad, sobre todo de la infección urinaria. Y eso lo vamos a discutir, se le va a explicar al papá en su momento oportuno, cuando tengamos los resultados de los exámenes de orina, cuando veamos bien la edad del paciente, cuando veamos si tiene la posibilidad de recibir el tratamiento en domicilio, porque muchas veces por algún motivo hay riesgo de que ese tratamiento no pueda ser recibido en domicilio adecuadamente, entonces se tendrá que hospitalizar. El pediatra ya se encargará de darle la dosis de tratamiento y el tipo de medicamento o la cantidad de medicamentos necesaria según la edad también y según la gravedad de la infección urinaria. Generalmente, los más pequeñitos, digamos 2 mesecitos, 3 mesecitos de edad, de todas maneras, cuando tienen infección urinaria, algunas veces se tienen que hospitalizar. Mientras más grandecito sea, ya las cosas pueden ir cambiando, ¿no? Pero eso va a depender de la evaluación que le hagamos nosotros como pediatras. ¿Por qué tratar oportunamente una infección urinaria? ¿Por qué debe ser tratada adecuadamente? Vamos a resumir eso para eliminar la infección y prevenir la complicación más temida que hemos mencionado, una complicación bien temida que es la sepsis. Otro objetivo es para aliviarle los síntomas, porque ya no va a tener dolor al misionar, ya no va a tener esa necesidad de orinar a cada rato con dolor. Otro objetivo es prevenir la recurrencia, es decir, una infección urinaria bien tratada no va a volver a repetirse probablemente por esa causa que se ha ocasionado en ese momento. Y para esto, ¿qué necesito? Que el tratamiento sea cumplido como se indica por los padres de familia. Y lógicamente, si trato bien una infección urinaria y evito que se complique, voy a prevenir las complicaciones a largo plazo que ya les he mencionado. ¿Cuáles son? La hipertensión arterial y la insuficiencia renal. ¿Cómo puedo ayudar a prevenir o evitar las complicaciones en la infección urinaria? Esto va como parte de educación para los padres, para los cuidadores de niños. Hay que cambiar los pañalitos cuando son pequeñitos a tiempo, no hay que esperar mucho tiempo, porque si espero mucho tiempo se generan las bacterias. Hay que educar los hábitos de higiene, hay que enseñarles, sobre todo a las niñas, a limpiarse adecuadamente cuando orinan, cuando defecan. La ropa interior debe ser de preferencia de algodón, evitar comprar esas ropitas que constantemente hacen sudar, por ejemplo, o algún material que sea irritante, porque mucha irritación, mucho sudor en la zona genital puede favorecer el crecimiento de bacterias. Evitar el uso de jabones inadecuados. Los jabones inadecuados son esos que tienen bastante perfume, esos que vienen de colorcitos, esos que muchas veces se compran de estas agencias o puestos de venta, que entre comillas son saludables, pero generalmente esos jaboncitos tienen bastante componentes que no son adecuados para la piel. Un jabón de repente natural, blanco, cualquier marca que no tenga perfume, es mejor que usar esos otros jabones que nos venden básicamente solamente para hacer comercio. Entonces tengamos mucho cuidado en utilizar el tipo de jabones para la higiene de la parte genital. La parte genital no debe ser jabonada, no debe ser invadida con bastante jabón o champú, simplemente con el agua que chorrea de lo que se ha lavado el cuerpo, lavar esa zona. Y finalmente, cumplir el tratamiento y la evaluación que se requiera cuando el niño tiene una infección urinaria. Y este es un mensaje para los padres de familia, que hay que cumplir el tratamiento tal como se indica. Si me indicaron que tome el medicamento 10 días, lo tengo que tomar 10 días. Si lo tengo que tomar 7, lo tendré que tomar 7.
y reevaluarlo. Siempre se les dice, por favor, hay que traerlo en tantos días para hacer reevaluación. Eso es importante porque así nosotros nos podemos dar cuenta si el tratamiento está siendo adecuado o no está siendo adecuado. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes de manera rápida y práctica. Quedo atento a las preguntas. Muy bien, gracias doctor, gracias por la ponencia, excelente participación. Como ya lo mencionó, vamos a estar atentos a las preguntas que se puedan generar a través de esta ponencia, este tema que hoy día nos reúne, ¿no? Como es el tema de las infecciones urinarias en la niñez, ¿no? Y doctor, yo sí tenía que mencionar algo con respecto a este tema. En el caso de, ¿qué tan cierto es, no? Básicamente, en el caso de en los niños varones, el tema de la costumbre de, siempre le dicen, no, tienes que secar bien el penecito, después de orinar, miccionar. ¿Qué tan cierto es que la sedimentación o los restos de orina van provocando o van terminando por fomentar o generar una infección urinaria en los niños? Porque se supone, siempre nos dicen o siempre nos hacen recordar que tiene que estar bien sequito, ¿no? Sí, eso va dirigido básicamente a que si la estrechez del prepucio es muy marcada, lo que se llama fimosis, lógicamente va a generar más crecimiento bacteriano porque esa zona no se puede higienizar adecuadamente, no se puede limpiar adecuadamente. Recordemos que la fimosis, esa estrechez que tiene, no siempre va a ser fimosis, porque normalmente los bebitos nacen con una estrechez del prepucio. Entonces, conforme pasa el tiempo, el lavado, la higiene, solito hace que eso se vaya desprendiendo y ese prepucio se vaya abriendo. Pero hay veces, hay ocasiones en las cuales ese prepucio queda muy estrecho. Cuando es muy estrecho, no permite una buena higiene. Entonces, si no permite una buena higiene, el crecimiento bacteriano podría generar en algún momento riesgo para hacer una infección urinaria. Y claro, si es que el prepucio sí se puede retraer, se ve bien el penecito, el glande, parte del glande, hay que hacer buena higiene siempre. Cuando se le baña, hay que lavar bien esa zona y lógicamente hay que secarla bien, ¿no? Porque si se mantiene húmeda mucho tiempo también, y más si usa pañal, puede generar crecimiento bacteriano. Sí, claro, claro. Bueno, recordarle solamente a las personas que se conectaron en el transcurso de la actividad que estamos hoy día con el doctor Aldo Jiménez hablando de las infecciones urinarias en los niños. Quedan abiertas los micrófonos para que puedan hacer la consulta directamente con el médico pediatra que hoy día nos acompaña. Recordarles que este es un programa promovido por la Unidad de Capacitación y Referencia del Hospital de Emergencia José Casimiro Ayudas en coordinación con la Oficina de Comunicaciones. Doctor, volviendo al tema, en el tema de las infecciones urinarias en niños, sobre todo en varones, porque, como ya lo he mencionado, el tema preventivo de la limpieza de la parte genital de los niños, también se dice que se debe lavar con jaboncito, pero usted creo mencionó que hay algunos jabones con los cuales no deberíamos usar. Sí, sí, porque en la actualidad hay bastante comercio de jabones que no son adecuados para la piel. Para nosotros mismos tampoco. Entonces, estos jaboncitos generalmente que vienen de colores, a veces que tienen mucho perfume, uno los huele, ¿no? Se huele bastante fuerte, no son adecuados, porque gran cantidad de estos productos tienen sustancias que van a irritar la piel. Van a irritar la piel y como hemos conversado, la irritación de la piel puede causar en algún momento, puede ser un factor de riesgo para la infección urinaria. Y lo otro es que esa zona genital, ya sea en los varoncitos o en las mujercitas, sobre todo en los niños, ¿no? Es bien sensible a esos cambios que se puede producir por el jabón o el detergente que se puede utilizar a ese nivel. Nosotros en la piel tenemos un mecanismo de defensa. Nuestra piel y esa zona genital también tiene un mecanismo de defensa. Entonces, cuando se lava con este tipo de jabones o productos, ese mecanismo de defensa se barre, se saca, sale. Entonces se queda débil y cualquier bacteria puede empezar a crecer y pueda ocasionar una infección urinaria. ¿Es necesario que el jabón entre en contacto con la parte genital directamente, doctor, o solamente hablamos de la espuma, de la base? Con lo que, como les explicamos, ¿no? Con el agua que lavan el cuerpo, con esa agua que cae, que chorrea, con esa agua se hace la higiene. Hay que evitar echar directamente en esa zona abundante jabón, a veces hacen abundante espuma y le están lavando con eso, esa zona.
no es adecuada por lo que ya hemos discutido. Voy a alterar la defensa de esa zona de la mucosa, de la piel, y voy a promover que crezcan gérmenes en esa zona. Solamente con el agua que cae del baño. Ok, doctor. Doctor, tenemos una consulta de Margarita. Margarita nos escribe, ¿en qué momento sé que mi bebé tiene una infección urinaria? Cuando ellos no presenten quizás síntomas, ¿no? Cuando ellos, que con eso termina la pregunta, ¿no? Cuando ellos no presentan síntomas. Gracias, Margarita, por la pregunta. Sí, eso nos sirve para aclarar algunos aspectos, ¿no? Los síntomas va a depender de la edad del niño, para empezar. Niños muy pequeñitos, por ejemplo, digamos de algunos meses de vida, 3, 4, 5, 6 meses, ellos no dicen, no pueden expresar que les duele, no pueden expresar que tienen fiebre. Pero yo, ¿qué puedo observar? Puedo observar de repente que está fastidiado, muy llorón, o que incluso tiene fiebre, ¿no? O a veces, eh, hay papás que vienen, ¿no? Que se dan cuenta, cuando está orinando, dice, antes de que moje su pañalito, está fastidiado, llora un poco. Entonces, cositas así nos pueden hacer sospechar que podría estar haciendo una infección urinaria. De todas maneras, las fiebres en los niños muy pequeñitos, de algunos meses de vida, a nosotros como pediatras nos debe hacer sospechar que tiene infección urinaria. Y es por eso que cuando su hijo muy pequeñito viene con fiebre, le ordenamos un examen de orina, por ejemplo. Va a depender de la edad más que nada. Uh-huh. Doctor, y como ya lo mencionó, creo que es más común el hecho de que se presenten infecciones urinarias en niñas que en niños, ¿cierto? Sí, sobre todo cuando son muy pequeñitas, por lo que hemos discutido en la ponencia. Pero sí, hay también, mientras más crecen, a veces esa relación se invierte, pero sí, en las niñas más pequeñitas, las mujercitas son las más predispuestas a hacer infección urinaria. Ya, doctor. Doctor, comentarle a través del Facebook, básicamente no tenemos muchas preguntas del día de hoy, pero sí bastante participación y muestras de agradecimientos a la ponencia, a sus personas por esta charla, ¿no? No sé, vamos a dejar abierto un par de minutos más los micrófonos o abiertas las consultas para que puedan hacerla llegar al pediatra que se encuentra hoy día conversando sobre infecciones urinarias en las niñas. Como ya lo hemos venido mencionando, esta es una actividad del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, y recordarles que siempre consultar con un médico pediatra, siempre acercarse al médico pediatra más cercano a su zona. A ver, tenemos otra pregunta, doctor. Gaby Carolina. Buenos días, doctor. Quisiera saber en qué edad podemos dejar que las niñas se hagan su higiene solas. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Es que eso también va de la mano con lo que es el entrenamiento para ir al inodoro, ¿no? Lo que habíamos discutido. El toilet training que mencioné. Porque el toilet training, aparte de dejar el pañal o ir sola al baño, controlar los esfínteres, incluye también lo que es la higiene. Entonces, pero eso va a depender, porque no hay una edad establecida para, por ejemplo, decir que ya debe dejar el pañal, que ya debe saber sentarse en el baño solo, en el inodoro solo, y por lo tanto no hay una edad para decir que a esta edad debe saber limpiarse o hacerse su higiene sola. Va a depender de la evolución del niño, depende de su edad, no hay que forzarlos tampoco. Pero cuando es progresivo, ya va a llegar un momento en que cuando ya sabe controlar los esfínteres, sabe cuándo ir al inodoro solo, va también a aprender a saber hacerse su higiene solo. El padre tiene que estar pendiente, ¿no? Tiene que supervisar constantemente cómo se está haciendo la higiene de la niña para saber cuando ya está preparada. Y aún así, cuando ya vemos que de repente confiadamente podemos dejar que se haga su higiene sola, cada cierto tiempo hay que estar supervisando. Es parte de la educación, ¿no? Pero no hay una edad fija. Ok, doctor. Doctor, tenemos dos preguntas más. Margarita nuevamente nos hace la consulta. A ver, ¿hay alguna diferencia entre el color y olor de la orina en niños menores de 2 años? Gracias por la pregunta. Es también muy interesante la pregunta. Depende. Las orinas tienen diferente olor. Las mamás, los papás, cuando traen a los pacientes, nosotros ya sabemos, muchas veces ellos
mencionan, dicen su orina no huele como huele siempre, porque ya lo conocen, ya lo conocen. Entonces, ahora, si se refiere a que a esa edad pueda tener color y olor diferente a más grande, no, porque el color y el olor de la orina dependen muchas veces del tipo de dieta que consume, de la cantidad que consume. Por ejemplo, los lactantes, los pequeñitos, los que consumen fórmula, tienen un olor diferente a los que toman pura leche materna. Y cuando empiezan a comer, la calidad de comida que se les da también puede hacer que su orina adquiera un olor o un color diferente. Lo que sí debe llamar la atención es que cambie ese color que es habitual en el niño o niña y que huela diferente a como olía antes. Eso es lo que debe llamar la atención para poder tal vez sospechar de una infección urinaria. 293. Tenemos otra pregunta, doctor, a ver, que nos ha formulado José Luis. ¿Puede hablar de la resistencia bacteriana? ¿Qué hacer? Y bueno, José Luis ha formulado dos preguntas, ¿no? Y la segunda sería, la muestra de orina para un cultivo, ¿puede decirnos cómo tomarla? Creo que eso también la graficó en la ponencia, doctor. Pero adelante, doctor. Sí, muy bien. Sí, son inquietudes frecuentes de padres de familia, inclusive. La resistencia bacteriana depende porque... ¿qué quiere decir la resistencia bacteriana? De que un determinado medicamento no es efectivo contra determinada bacteria. Es decir, si yo le doy tratamiento con ese medicamento, la bacteria no se va a erradicar, no va a desaparecer, no la voy a controlar, por lo tanto la infección urinaria va a seguir y se puede complicar. Ahora, ¿qué hacer cuando hay una resistencia bacteriana? Si yo veo que es resistente a un medicamento, tengo que usar otro y guiarme del urocultivo que les mostré y saber a cuál de esos medicamentos puede ser sensible la bacteria para poder utilizarlo. Ahora sabemos que en la actualidad utilizamos antibióticos para muchas cosas innecesariamente. Unas son las infecciones respiratorias, otras son las diarreas, como ya lo habíamos discutido en algún momento en nuestros temas de diarrea y infecciones respiratorias. El hecho de usar antibióticos innecesariamente, por ejemplo, en problemas respiratorios y diarreas, puede arrastrar que en algún momento, en alguna bacteria que produzca infección urinaria, ya no sea útil ese medicamento. Entonces, ese es un aspecto importante que los padres tienen que conocer. Ahora bien, dice, la muestra de orina para urocultivo puede decirnos cómo tomarlo. La muestra de orina, como mencioné, lo ideal es tomarla a chorro, que salga del chorrito por la uretra y cogerla en el frasquito, un frasquito estéril. Pero muchas veces en los más pequeñitos o en pacientes o en niños a veces que tienen dificultad para orinar, hay niños que tienen, por ejemplo, voy a mencionar parálisis cerebral y paran con pañal porque no pueden controlar sus esfínteres, es decir, necesitan un pañal para poder orinar porque no saben ellos controlar cuándo orina, cuándo no. En esos pacientes, la forma más adecuada de tomar la muestra es con la sonda que mencioné. Es un procedimiento fácil, no se complica, no le va a causar dolor porque nosotros lo tomamos con una técnica adecuada, pero es la mejor manera de tomarlo. Hay muchos padres que se sienten incómodos o a veces se rehúsan que se le realice este procedimiento por temor y es comprensible, pero también comprendamos de que es la mejor manera de tomar una muestra para urocultivo, porque si la tomo de una bolsita de colectora, el resultado no va a ser real. Porque las bacterias que están colonizando la zona de fuera son las que van a salir en el resultado del cultivo. Y eso no me va a servir. Muy bien. Tenemos una pregunta del Facebook, doctor. Un par de preguntas más para poder cerrar este tema tan interesante. Olga Paredes nos escribe, en caso de niños, ¿es recomendable darles abundante líquido cuando están con infecciones? Con infección urinaria, sí, por supuesto. ¿Esto en qué ayuda? Ayuda en que cuando yo tomo agua, mientras más cantidad tome, voy a orinar más frecuente. Aparte del tratamiento que yo le esté dando, ese barrido que hace la orina cuando sale frecuentemente por la mucosa, se ha descrito, ¿no? Se ha sugerido que podría ayudar a barrer también las bacterias que están en la zona de la vía urinaria, pero solo de la uretra. ¿Ya? Entonces, pero si es una infección urinaria complicada, por ejemplo, en los riñones, el tratamiento antibiótico es lo más importante. El líquido, en cualquier situación, es importante mantenerlo bien porque hay riesgo de deshidratación muchas veces.
Cuando el niño está enfermo con infección urinaria, muchas veces no quiere comer bien, no quiere tomar mucho líquido. Entonces, debo hacer lo posible por aportarle los líquidos, agua, aunque sea de poca cantidad, frecuentemente, para que, más que nada, se mantenga hidratado. Doctor, solo a añadir a esa pregunta el tema de que normalmente, bueno, suele pasar a veces por un tema social, a veces no se tomar de agüita de manzanilla, de agüita de piña, ¿es variable esto o solamente básicamente agua, líquidos nomás en esos casos, en esas situaciones? Sí, nos referimos al agua, al líquido. Lógicamente que no, las gaseosas o frugos, por ejemplo, o estos, O claro, infusiones, Tetra Pak que vienen, no son adecuados porque tienen mucha concentración de otras sustancias, por ejemplo, mucho azúcar, entonces no tienen mucho líquido. Pero sí, incluido las infusiones, agua sola o otro líquido, pueden tomar. No hay claro, ningún problema. porque los niños a veces tienen el tema de los sabores y el tema, me imagino que el hecho de que se encuentran fastidiados en medio de un proceso de infección, pues a veces no Lo suelen que tomar prefiera, mucho. lo que prefiera, pero que sea líquido. O sea, como mencioné, las gaseosas, estas bebidas comerciales que venden no son adecuadas porque no tienen mucha agua, tienen más otras sustancias, sodio, tienen otros componentes que no es adecuado, sobre todo para su estado de hidratación. Ok, muy bien. Creo que ya no hay más preguntas de momento porque, bueno, ya bueno, antes que nos gane el tiempo, agradecerle siempre al doctor por la ponencia y por su participación y la disposición que tiene de participar de estas telecapacitaciones orientadas al público, a los cuidadores de los niños en el hogar, ¿no? Bueno, doctor, una conclusión final antes de cerrar el tema, doctor, le invitamos a dejarles el mensaje a todos los que se han venido conectando a, a esta charla. Sí, como hemos aprendido, la infección urinaria puede ser sospechada también con los padres, con los síntomas que hemos conversado. Es importante educar también a los niños a hacerse bien de higiene, hay que supervisarlos constantemente, tener cuidado con los factores de riesgo, ¿no? Si algún padre tiene o evidencia que su hija tiene alguno de esos factores de riesgo que hemos conversado, consultar inmediatamente a su pediatra o su médico de confianza. Y algo importante es cumplir el tratamiento. Por favor, los padres de familia deben cumplir el tratamiento que se les indica y regresar a sus controles. Porque la infección urinaria, si no es tratada adecuadamente, es descuidada y no es controlada, no es supervisada, puede complicarse y hacer infecciones severas y finalmente las complicaciones que hemos conversado. Ok, doctor. Doctor, he dejado ahorita en el chat su correo para en caso tengan alguna consulta adicional, le pueden escribir al doctor Aldo Jiménez, que gustosamente les va a poder responder dentro del manejo de sus tiempos. Le vuelvo a repetir, enalmed21@gmail.com para que puedan dejarle sus consultas adicionales. Bueno, doctor, lo esperamos en una siguiente edición del programa. Muchas gracias con todos los que se han venido conectando a esta Muchas señal. gracias. Y los invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muy buenas tardes, doctor. Hasta luego. Gracias, se agradece su presencia. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.